hablar hoy es de wrapper classes, ¿sí? ¿Qué son? Y vamos a ver lo que tenemos a mano, que sería como un ejemplo de clases wrapper que podríamos llegar a utilizar, que probablemente ya conozcan y que ya hayan estado utilizando, pero que bueno, hay que formalizar el tema para que lo conozcan. Bien, primero y principal, las clases wrappers, o las wrapper classes, mejor dicho, se llaman así por lo que significa, ¿no? Clases envoltorio. Básicamente representan un dato primitivo, ¿sí? En forma de objeto, ¿ok? Esa es la idea de una wrapper class. Anidan un valor primitivo para darle funcionalidad. Es decir, que un objeto del tipo wrapper puede guardar un valor del tipo primitivo al que representan, ¿sí? Para agregar funcionalidad. Nos proveen de métodos de conversión a tipos compatibles, ¿sí? Em, es decir, nos proveen métodos que podemos transformar de X número a X letra, o de X letra a X número, o de X número a X número, ¿sí? Con X me refiero al tipo. Nos provee métodos de validación, ¿sí? Equivalen a un tipo de referencia o clase, es decir que están en un árbol de jerarquías de la API estándar de Java. Cada primitivo posee su clase equivalente, ¿sí? Eso es como detalle principal. Los tipos de referencia que podemos llegar a tomar sobre las clases wrappers que podemos conocer y que podemos encontrar en cualquier lado. Espérenme que les voy a ir presentando pantalla. Exactamente, hombre. Son algunos de los que les voy a mostrar ahora. Esperen que voy a poner la pantalla. Acá. Bien. Como me habían solicitado, vamos a arrancar un proyecto de cero, ¿sí? Este proyecto lo dejamos por ahí. Vamos a New Project. Java Maven 11. Podemos usar la 17, pero la 11 está perfecto, ¿sí? La más actualizada que tengamos. No hace falta tocar nada más que el nombre. Lo abrimos en esta ventana. Y ya con esto sería suficiente. Para este ejemplo que voy a dar ahora, no necesitamos nada más que... Perdón, me equivoqué. No necesitamos nada más que una clase principal en donde vamos a ir probando cositas, ¿sí? Entonces, la llamo como clase principal. Y dejamos el método mediante el cual va a lanzarse nuestra aplicación, que es el método main. Y les mencionaba que si yo quiero crear un primitivo del tipo byte, que se llame, qué sé yo, B larga, yo podría. Pero también existe su elemento B1, que también representa o puede guardar o albergar un byte, pero del tipo wrapper, ¿sí? Lo mismo pasa con las demás, por ejemplo, long, tiene su respectivo long wrapper, por ejemplo, ¿sí? Pongo 1L porque si no, no me lo va a dejar crear porque 1 es un número entero y del tipo integer, no me lo deja. Entonces el L estoy haciendo como una especie de casting. Y en base a este número podemos acceder a los métodos, a este objeto, ¿no? Tenemos un compare_to, un byte value y un montón de métodos que me permiten realizar diferentes tipos de operaciones, ¿sí? Hay algunos métodos de las clases wrapper, y por eso lo mencioné en lo que eran clases utilitarias, que son estáticos. Por ejemplo, integer, bueno, puedo ir con long también si quieren. Long, punto. Parse, ¿no? Parse long a mí me permite transformar un número en
en el tipo de dato que yo quiera. ¿Está bien? El clásico toString, eso lo porcié en todas las clases, ¿sí? Este, y demás, ¿sí? Pero la idea es que entendamos que todo primitivo tiene su respectivo wrapper, ¿sí? Todos. No, parseLong recibe un string, justamente. Transforma un string a un número. Esto lo que me está diciendo es que el resultado fue ignorado. Bien. También podríamos utilizar, qué sé yo, otros métodos como, no sé, voy a dar el ejemplo con la clase integer que me gusta más. Aparte, me traería menos problemas. Si yo defino un entero como 1, 2, 3, ¿sí? Sí, el parse siempre recibe un string como argumento. Después si querés lo chequeamos. Bien, les decía, yo podría tranquilamente hacer operaciones de este estilo. Por ejemplo, no sé, declarar una variable entera con un número entero. Declarar un objeto integer partiendo de integer, uy, punto value of, y acá le pongo un número entero, ¿no? Podríamos partir de un número primitivo, ¿no? Y enviar como argumento esto al value of, ¿sí? Eso me permite darle un valor o guardar este número primitivo en un objeto del tipo integer. Eh, o si quisiéramos directamente poner ese número y listo, ¿sí? Mediante el método value. Así como también les mencioné antes, el hecho de poder guardar en un integer un integer.parse int, un número que se pueda transformar en entero, ¿no? Un número en formato string, que se pueda transformar en entero. ¿Ok? Entonces nada de esto me traería ningún problema. Ahora, si yo quisiera transformar algo de esto que tiene un formato que no es admitido por el tipo de dato entero, bueno, ahí me va a tirar algún tipo de error. Illegal argument exception probablemente. Lo podemos ver. Ah, no, number format. Bueno. Number format exception es la excepción que se lanza cuando estoy tratando de pasar un, un string a entero, pero que este no es posible transformar a número, ¿sí? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de excepción es number format exception? Haciendo un poco de memoria. Runtime era no. ¿Cómo? Runtime. ¿Chequeada o no chequeada? Es la pregunta. No, no me acuerdo. Correcto, Jorge. No chequeada. Sí, y era runtime en mí, por cierto. Para que sepas. Esperen que voy a admitir. Está entrando gente. Bien. Entonces ya sabemos un montón de cosas, ¿no? Al respecto de este error. Que no me surgió en tiempo de compilación porque es una excepción no chequeada, es decir, que deriva de runtime exception. Que yo no voy a poder transformar esto a número porque tiene un carácter que no es del estilo numérico, ¿sí? Y si yo quisiera transformar algo así, misma excepción, pero con o sea, un problema diferente, ¿no? Recuerden que estamos tratando de transformarlo a entero, ¿ok? Ahora, si yo ejecuto esto, obviamente no debería por qué tener ningún tipo de error, ¿sí? Bien. eh, obviamente vamos a tener el método toString, obviamente vamos a tener el método valueOf.
Y el tipo de retorno de value of siempre va a ser un entero, ya sea lo que yo le envíe un entero o un string, ¿sí? Que también es válido. ¿Está? Value of está sobrecargado para la clase integer. Significa que yo puedo enviarle tanto un string como un entero y ambos van a retornarme un valor del tipo integer. ¿Ok? Un objeto. Value of siempre va a devolver un integer. Siempre retorna integer. Y si vemos su contraparte con string, bueno, en este caso también admite otro entero, pero siempre es entero el valor de retorno. ¿Sí? A ver si hay otra sobrecarga. No, ahí está. Son esos dos. ¿Sí? Sí, o sea, como regla general podríamos decir que devuelve el tipo de dato del que se está invocando el value of. Pero la verdad es que el value of está definido en la clase integer como un método estático, por eso lo estoy llamando desde la clase y no desde el objeto valor 1. ¿Sí? Si yo hago float.valueOf algo, ¿sí? Este algo, este valueOf va a retornar un float porque está definido así para esta clase, ¿sí? No porque haya sido invocado mediante el nombre de la clase. Usa un genérico para todos los wrappers en valueOf. No está usando genéricos. Este método. El valueOf no está usando tipos genéricos y de hecho esta clase usa una interfaz genérica que es comparable, ¿sí? Pero no tiene que ver con el valueOf, tiene que ver con cómo compare, ¿sí? Como cómo compara elementos del mismo tipo, ¿sí? Bien, bueno, sigamos. También hay algunos métodos de la clase, de todas las clases, que nos permiten, por ejemplo, estáticos, obvio, obtener el valor. No me lo deja usar este. A ver. Valor. Capaz que no es estático. Y me confundí. Punto int value. Ahí va. Fíjense que no son estáticos estos métodos. Yo puedo transformar a el valor de mi objeto wrapper en cualquier otro utilizando int value, double value, float value, etcétera. ¿Sí? Tengo long, short, double, float y int. ¿Sí? Todos esos. ¿Está? El valor de retorno del double value es un double, primitivo. ¿Ok? Si ustedes después lo quieren transformar en un wrapper, lo que tienen que hacer es, bueno, primero definimos double número grande igual eso, ¿sí? Entonces transformaría el valor que contiene este objeto del tipo integer a un objeto del tipo double, ¿ok? Bien, las wrapper clases técnicamente son clases utilitarias, porque hay muchos métodos estáticos que se pueden usar y otros que necesitan de una instancia, pero que son igual de útiles, ¿sí? Exactamente, eso es de lo que se encargan las wrapper classes, de ir jugando entre primitivo y wrapper, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Está bien? Bueno, ¿alguien le quedó alguna duda sobre esto? Sí, mí. Te quería consultar, esa wrapper clase, porque quise abrirla recién una y no pude. Entiendo que aparte de tener todos los métodos definidos, todo debería también tener una de las clases primitivas
para guardar el valor en sí. O sea, la clase integer debería definir un int adentro donde guardar el valor. La clase integer, vos Ahí decís que está, tenga mirá. como un atributo. Claro, aparte de todos los métodos definidos, ¿cómo era que sabría? Control click. Ah, mira. Porque lo que me está llamando la atención es que string es la única que no tiene un primitivo, digamos. String es la única que no tiene un primitivo. Claro. Sí, y la idea es, y lo que, ¿dónde qué se guarda? En un, ahí está, En en realidad, un arreglo de char. vos acá, no, es bastante más complejo que eso. Sí, O sea, no, no, esto es otra cosa. Eh, Estos son todos los posibles caracteres representando un número como un string. ¿Sí? Em, sí, a ver. Ah, sí, es complejo, que tiene como sí, 3500 líneas de código. internamente hay un espacio del objeto, es un objeto especial. Todos los objetos wrappers son objetos especiales que van a guardar, ¿sí? Eh, como parte del objeto un valor primitivo, ¿sí? Sí, Básicamente funciona de esa forma. Y en este caso se define mediante esta sentencia el tipo, pero no el ah, valor, ¿ok? Ni dónde está el valor. Acá se guarda el tipo, ¿ok? perfecto. Porque estoy, y esa otra pregunta, ¿por qué es que la clase, porque en otros lenguajes tiene clase primitiva string, como C Sharp, por ejemplo. Tenés idea por qué acá no les pintó que haya string. No, o sea, técnicamente a un string, el string como tipo de dato no existe. El Bien. string Claro, como es una tipo de cadena dato de no existe. un arreglo de char, digamos, sería. Exactamente, es una cadena Mm, de caracteres. Por bueno, ende, acá se puede representar char como primitivo. O sea, yo si quiero puedo definir a char como, qué sé yo, esto. Bueno, hay que poner un número, claro, no, eso sería un. Claro, definís un ¿ok? arreglo de char y sería un string primitivo, Sería un digamos. string primitivo, Mm, ¿sí? bien, Con todo lo que eso conlleva, ¿no? bueno, perfecto. Entonces el problema por ahí, no, bueno, problema. O sea, no es que acá esté mal, o sea, no es que acá debería existir, sino que no debería existir por ahí en otros lenguajes. Se ve que. No lo sé, no, no sé qué debería ser, la verdad. Mm, A mí me gusta el string y no me molesta que no haya un primitivo. sí. La verdad es que nunca lo vi como algo necesario, ¿sí? Desde el punto de vista del lenguaje. Mm. No, porque también sabes que me llama la atención, también cuando te enseñan a programar en otros lenguajes, el string tiene la particularidad que siempre que te enseña a programar, para todas usan las clases primitivos, pero en el caso del string, más allá de que exista en otros lenguajes, se usa ¿cómo es el wrapper? Eso también es Ok. raro. ¿De dónde viene? No sé, pero debe tener su explicación. No sabría decirte en otros lenguajes. Yo puedo Bueno, hablarte de deja. algunos lenguajes, sí, pero no todos, no todos. Tampoco tengo tanto conocimiento en todos los lenguajes. Bueno, Los detalles en profundidad no los tengo bien pulidos de otros lenguajes. Capaz que acá sí te puedo decir qué hay o qué no hay, pero en otros capaz que no tanto. No sé. eh, Puedo hablar de C si querés, que en C no existe el string. El string es sí. una cadena de caracteres. O de Ah, Lisp, si querés. Si querés ah, charlar de programación funcional, podemos charlar un buen rato. sí. Bueno, no sé. Pero no, eso básicamente, no es necesario. No, no Sí, lo no, no, necesitamos. nunca. Sí, La verdad que son esas preguntas que te surgen ¿viste? Cuando estás revisando la teoría. totalmente. Totalmente. Es que si, capaz que en algún momento me hice la misma pregunta, ¿no? Pero como que después se cayó de maduro. No necesitaría un Sí, primitivo string, porque ya el hecho de tener una clase me da muchísimas ventajas contra un primitivo. ¿Sí? Sí, tenés sí, que hacerlo vos. Sí, es. Y el boolean es también otro tema. mm, Otro bueno, tema. Bueno, entonces, si no tienen preguntas sobre wrappers, ¿sí? Esa era la formalidad de las wrapper clases, ¿sí?
vamos a utilizar seguramente wrapper classes todo el tiempo, ¿sí? Y primitivos también, ¿sí? Capaz que se hacen la pregunta de cuándo tengo que usar una wrapper class y cuándo tengo que usar un primitivo. Bueno, tengan en cuenta dos cosas. Primero y principal, em, los wrapper classes son objetos y los objetos en memoria siempre ocupan más espacio. ¿Está bien? Hoy en día no importa muchísimo la optimización en cuanto a recursos, ya que el espacio, la diferencia entre uno y otros es bastante grande, pero ínfima en lo que respecta a las computadoras de hoy en día. ¿Sí? Para que me agarraban en el 2010 y les decían no me declaren a una variable numérica para hacer un cálculo con integer porque está mal. Pero hoy en día, no, ya eso no es tan así. Eh, entonces, si yo necesito trabajar ese número, es decir, modificarlo, cambiarlo de tipo, no sé, transformarlo en algún otro número o en un string, o traer un string de algún lado y que se transforme en un número, es más fácil transformar un string en un wrapper que un string en un primitivo. Entonces, en esos casos les diría que usen wrapper, ¿sí? ¿Está bien? Y en cualquier otro caso, usen primitivos, ¿ok? Dami. No, eso te iba a preguntar, Martín, ¿en qué caso justamente convenía utilizar uno u otro? Y lo otro era si ponele, viste que tenés no recuerdo exactamente el tamaño que tiene, pero me refiero a que vos tenés Lo long podemos ver. Mira, primitivo y long acá está. wrapper. Este es el número que se puede poner, pero esto es el valor mínimo. Un número menos 2 a la 31 sería el número más chico y 2 a la 31 menos 1 sería el número más grande. Hagan el cálculo. Bien, De entero, integer. ese es entero, claro. Sí. Eh, pero ponele, me refiero entonces que en un wrapper es más grande, digamos, el número que vos podés almacenar que en una clase primitiva, o es lo mismo. Yo la verdad que Mm, no recuerdo el 2 a la 31 si es en el integer, creo que es en el int, creo que es así. sí, lo que pasa es Me que parece que es es así. diferente con respecto a otros lenguajes o a otras tecnologías. Por ejemplo, un int en base de datos no es 2 a la 31, es otro número. Creo que era, sí, no me acuerdo ahora. No, no te quiero mentir. Sí, 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 es 130.000 diferente. o 300.000 o una cosa así. Pero es diferente. Creo que en cuestiones de memoria, los integers generalmente dependen del lenguaje, ¿no? ¿Cuál es el límite máximo para un entero? ¿Cuál es el límite? Pero eso te lo dicen las documentaciones generalmente. En Java, yo te puedo decir que vos lo podés venir a buscar acá. Vos necesitas saber cuánto es el valor máximo de un entero, vas a la clase y la documentación misma te dice, mira, el número máximo es tal, el número mínimo es tal. ¿Sí? Bien. En fin, digamos, más que todo es por una cuestión de facilidad del traspaso de un string a una clase wrapper, digamos. Ese sería un ejemplo Sí, es de que te mucho más convenga simple. usar bien. Sí. De hecho, si yo quisiera pasar un string a entero, bueno, tendríamos que ver cómo buscar una forma un poco más rebuscada que un simple método para transformarlo, ¿no? Float a integer. Sí, hay métodos de la clase mat que te redondean el número, entonces vos tendrías que redondearlo y después pasarlo. ¿Ok? Gracias, Víctor. Entonces primero lo redondeás y después lo pasás a integer. ¿Está, Leon? O sea, podrías, si yo tuviera un float, vamos a poner, capaz que es punto el separador. ¿No? A ver qué me dice. Provided double. Tenés que ponerle la F, puede ser. A ver, ¿qué me dice ahora? Expected. Se la ponemos al final. Es al final, me parece. Ya, ya. Bueno, si yo tengo un número flotante, ¿sí? Es decir, un número con coma chico, y lo quiero pasar a entero,
primero tendría que agarrar ese número. Bueno, primero tendría que, perdón, digamos. Podríamos hacer así, float, perdón, int. Vamos a hacerlo primitivo si queremos. O da igual, integer. Esto lo voy a borrar. Así no nos mareamos. Igual. Primero quiero redondearlo. Entonces sería mat.round. ¿Sí? Esto va a redondear para arriba, creo, generalmente. Número. Y aparte de eso, al número que me devuelve, lo quiero transformar. Entonces tendría que utilizar el punto. No me lo permite. A ver qué me devuelve esto. Me devuelve un entero. Ok. Ya estaría con eso. Ahí te lo transforma y te lo redondea. Después por un system print, a ver qué Sí, sale. cómo no. Porque justo estuve viendo eso también en el fitness. Bueno, también, como te digo, en C Sharp, ya Ahí que está. tenés el convert to, que te lo... Ah, lo rendió para arriba, mirá. Redondea para arriba. Eh, y si vos usás el... ¿Cómo era el otro método? Parse... Ah, claro, no puede ser porque es el wrapper. Podríamos, si usamos número punto int value, creo que toma el 2 en este caso. No sé si lo redondea. Sí, toma el 2. Toma la parte entera y la guarda, ¿entendés? Sí, 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 eso... Porque de hecho si vos lo casteás, bueno, no sé si es acá que le pones entre paréntesis int adelante al número y hace lo mismo. Hay Esto no creo que sea una posible. diferencia. A ver ahí. Cabo el No, wrapper. esto no Sí, es posible. No, necesitas sí, usar un método. Tiene que ser un tipo compatible. O sí, sí, sea, porque es tal cual, sí, sí, sí. no, No, no porque sé. ¿sabés lo que estaba viendo? Poner, si esto fuera primitivo, si vos pones int número entero y casteás el número ese que vos tenés arriba, por lo menos comparándolo con C Sharp, ¿no? Por ejemplo, Ok. lo corta para abajo. Ahora, si vos le pones el convert to, o acá sería el parse, lo redondea para arriba. En este caso, da igual que Sí. sea wrapper o no wrapper, el número en el que lo guarde. Quien lo corta es int Ahí lo value. corta, mirá, Ujú. mirá vos. Lo tenés que redondear sí o sí con el mat round. Si lo querés redondear arriba, sí. Sí, sí. Ah, Sí. bueno, ahora si al más Rambo le pones ahí 2,4F, lo redondea para abajo de igual manera. Tendríamos que verlo. Ya te lo digo. Igual tampoco le quiero hacer todo el tiempo. Pero creo que sí, ¿eh? Creo que Sí. redondea para arriba siempre. Tiene que estar muy cerca del cero para que lo redondee para abajo. Ahí no, ahí redondeo para Mira, abajo. Ahí va. sí, Si yo pongo 2.4, creo que ahí también me lo redondearía para sí, abajo. Ahí va. Y si sí, no, redondea para arriba. De 2.5 en sí. adelante. Ahí voy a poner 2.49. Vamos a jugar un poquito con esto. Sí. Está bien. Si pongo 2.499999, ¿qué onda? Parece insignificante, pero importantísimo. Fíjate cómo ahí lo redondeo para arriba. Mirá vos. Pero debe ser porque, ¿cómo es? Overflow, que se llama Es cuando te porque pasas de cantidad de números. Mirá, es porque se acerca demasiado al Al 2.5. 2,5. Mm. Lo Ahí va. toma como 2,5 y lo redondea para arriba. Son Mirá. 6 nueves para que llegue a redondear para arriba. Pero bueno, básicamente eso. Creo que había un método para forzosamente redondear para donde vos querés. Eh, Martín, ¿no existe una Floor. función truncate o algo así? Ah, floor. Sí, Floor es también. piso, ¿no? Sí, piso significa en inglés, sí. Sí. Bien, bien. A ver si floor. No me acuerdo si era floor o no. Requiere un número entero. Claro, porque lo que hace es bajártelo para abajo, sí o sí. Ah, no, no, no tiene sentido. Eh, Returns, alert, the no, large. no es floor, no es floor. No es Sí. floor. Perdón, perdón, perdón.
Bueno, absolute me da el número absoluto, pero eso no tiene nada que ver. Algo tipo, Seal, algo que sea Cortcut o algo por el estilo, no tendrás algo así, ¿no? seal puede ser. No me acuerdo ahora. Lo he tratado de hacer. Yo me he Mm, encontrado con estos problemas en algún momento, ¿eh? Bueno, si quieren lo busco. Lo busco y se los traigo. mm. Porque estoy seguro que hay manera de forzosamente redondear para arriba o para abajo según vos quieras. Ahí, entre todos los que dijiste, ahí había uno que era Next Up. O me pareció verlo. Next up. Next Up apareció uno por ahí. A ver. Ahí, ¿no? Next down. Next after. Next Up y Next Down, ¿tenés que ser ese, no? Math.floor. Redondea para abajo. ¿Y Claro, te pero recibe pongo? como argumento un entero. Ah, a ver, para. No, no, un float decía. Un float o un doble. Un segundo. Claro, número no lo puedo enviar porque yo le estoy enviando un double y requiere un tipo de valor entero. Mm. ¿Se ve? Lo busco y se los traigo. Sí, eso. Eso es un buen punto. Interesante. A ver, vamos a probar el que vos decías. Next up. Ay, perdón. Tampoco. En este caso, este recibe un entero, un integer. Tiene que recibir. O sea, primero lo tendríamos que transformar. Y la parte de la transformación es la que me lo redondea ya de por sí. ¿Ok? Sí. Sí, el tema de los números puede ser un poco tedioso trabajarlos. Bueno, pero hay métodos que nos sirven, que nos ayudan. ¿Ok? No se preocupen. Bien. ¿Otra pregunta que quieran hacer antes de seguir? ABS, pero eso es de la clase Le, Math. le saca el ABS signo a te veces. transforma, es la función módulo. O sea, si vos tenés un número negativo o un número positivo real, perdón, natural, es la distancia al cero, básicamente. Eso es el abs. ¿Ok? Si fuera menos 5, la distancia al cero es 5. ¿Eh? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 5. ¿Está bien? No sé si estabas preguntando o si querías que solucionemos este problema, Víctor, sobre absolute. Mientras me sube un mate. Sigamos a genéricos. ¿Cómo no? Entonces, genéricos. Vamos a hablar de tipos genéricos en Java, ¿no? Y de la librería, bueno, y de lo que sería toda la API de generics. Además de trabajar con polimorfismo, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos hace, que es una característica que nos permite a nosotros ver los objetos de otra forma o trabajar con objetos sin identificar un determinado tipo como si fueran de otro, ¿sí? Eh, Java o la plataforma de Java nos permite trabajar con tipos genéricos de datos que lo que hace es tratar de manera homogénea a los objetos que habitualmente no conocemos su tipo, ¿sí? ¿Por qué no vamos a conocer su tipo? Porque quizás queremos implementar una misma funcionalidad o una clase o lo que sea para diferentes tipos de datos, ¿sí? En esencia el término genérico significa tipo parametrizado en lo que respecta a Java, ¿no? Entonces tipo parametrizado significa que es algo que es un parámetro que hace referencia a un tipo que yo le voy a setear en el momento en el que lo implemente o que lo use.
¿sí? Son importantes porque nos permiten crear clases, interfaces y métodos genéricos en los que el tipo de datos sobre los que van a operar se especifica como parámetro, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros teníamos, vamos a crear una clase nueva. Yo podría definir a esta clase genérica, ¿sí? Como una clase genérica, ¿sí? Uy, justo le puse el nombre de lo que representa. No importa, ¿sí? Y eso se hace mediante los picos paréntesis y uno o más elementos como parámetro de tipo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces yo podría decir que esta clase genérica posee un atributo privado que es del tipo que está definido en el pico paréntesis, que vamos a recibir en el parámetro de la creación de este objeto, y que se llama campo genérico, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando yo instancie esta clase, como pasa con list, voy a decir de qué tipo es esto. Si es de string, este campo genérico va a ser del tipo string. ¿Se entiende? No admite primitivos generics, ¿ok? No se puede dar un parámetro, un tipo parametrizado que sea primitivo, ¿ok? Simplemente se puede usar cualquier cosa que sea del tipo class, ¿ok? Entonces, si yo estoy definiendo una clase genérica, como en este caso, o una interfaz genérica, en realidad lo que estamos haciendo es transformar un tipo estándar de Java, ¿no? Que esto sería como un tipo, una clase que es un tipo nuevo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de generación de clase? En un pseudotipo, ¿no? Porque es un tipo que alberga muchos, ¿no? O que puede implementar varios tipos, ¿sí? Una especie de plantilla sería, mediante la cual nosotros vamos a crear posteriormente clases o interfaces, ¿no? Recuerden que esto puede ser tanto una interfaz como una clase, que van a actuar como, que van a actuar o que van a o realizar acciones como un tipo específico, ¿sí? Una clase o interfaz genérica generalmente puede admitir n tipos de genéricos, ¿sí? Perdón, n cantidad de genéricos. ¿Qué significa esto? Yo podría poner t, n, e, b, k, ¿sí? Los que yo quiera, ¿ok? El tema es que esto sea funcional, es decir, estos tipos que estoy definiendo acá son todos tipos que yo eventualmente voy a tener que implementar o usar dentro de mi clase genérica, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo quisiera eh, realizar una especie de interfaz un poco más simple que la que les estoy planteando, que utilice dos tipos parametrizados. Entonces yo en este caso voy a tener que cuando cree la instancia de esta clase, enviar los dos tipos y realizar diferentes tipos de acciones. Un caso de uso posible puede ser, por ejemplo, cuando tengo una clase que lo que quiero hacer es, qué sé yo, operaciones con dos tipos de números diferentes, ¿no? Entonces, bueno, acá le mando el primer tipo que va a ser integer y el segundo tipo que va a ser, qué sé yo, double, ¿ok? Entonces, si yo quiero sacar, no sé, alguna información sobre cada uno de esos tipos de objetos, bueno, lo podría hacer en alguno de los métodos que están preparados en esta clase y que usen ese tipo genérico en particular y los métodos de ese tipo genérico y listo. Y no debería haber ningún problema. ¿Qué significan cada una de estas siglas? Ya que O me lo pregunta. En realidad es para lo que se usan más que para lo que significan. En realidad técnicamente todas son lo mismo. La única diferencia es que K y B, por ejemplo, se usan para definir un key value, ¿sí? T se usa para type, E se usa para element, ¿no? Y así.
son como referencias que se ponen en cuanto a las letras de los tipos parametrizados, pero no significa que yo no pueda poner eh, desde un principio, ¿sí? O sea, es lo mismo, no hay ningún problema acá, ¿ok? O K, yo puedo usar la que yo quiera. Lo que pasa es que para lo que respecta a la documentación de Java, tienen un pequeño significado, pero un significado semántico, ¿sí? Sí, estamos en eso, Dami. Estamos en eso. ¿Fer? No, algo parecido a lo que dijo Dami, que ese ejemplo me gustó, el de hacer operaciones con distintos números, con distintos tipos de números, que si podía llevar el ejemplo al código en concreto, como para verlo un poquito mejor. Ok, vamos a eso, de a Gracias, poco. Gracias, Martín. Una de las particularidades que se pueden utilizar cuando trabajamos con tipos genéricos de datos es, por ejemplo, el uso de sentencias un poco más complejas. Yo les había mencionado que esto significa cualquier cosa que, ¿no? Bueno, se puede usar palabras reservadas como extends dentro de la definición de tipos parametrizados. Entonces yo podría decir que el tipo que va a recibir mi clase genérica al momento de instanciarse va a ser cualquier cosa que extienda de number. ¿Sí? Por ejemplo. A ver qué me dice. Unexpected wildcard. Bueno, ahí va. Vamos a hacer que t, que es el tipo de dato, tiene que extender de number. ¿Ok? Entonces, en base a eso, yo tengo un campo genérico que podemos llamarlo como ustedes quieran. Podríamos tener un constructor para crear una instancia de esta clase si es que se quisiera. Que reciba un campo del tipo genérico y que le ponga un valor al campo genérico atributo. Perdón, yo no quería poner get, ni poner esto en mayúscula. ¿Está? Expected token. A ver, capaz que me estoy equivocando en la sentencia o en la sintaxis. Vamos de nuevo. Vamos a generarlo. Constructor, Acá ¿no? arriba. Sí, ahí está. Bien, no Ah, no hacía falta lleva el pico el... paréntesis. Sí, eso era. Bien, entonces yo recibo el tipo de dato genérico, ¿sí? Y le asigno a mi atributo genérico lo que recibo del argumento en el constructor. Y por otro lado también podríamos generar getters y setters, ya que estamos, para trabajar con este... Uy, perdón, hice clic sin querer. Ahí va. Para trabajar con ese elemento, ¿sí? Entonces tenemos los getters y los setters. Y supongamos que nosotros queremos realizar algún tipo de acción, ¿no? Con respecto a este tipo. ¿Sí? En este caso sabemos que va a ser algo que extiende de número. ¿Sí? Ponele que queremos hacer algún tipo de operación. Y creamos un método para realizar una operación. Vamos a retornar el tipo de dato genérico. Y esto se va a llamar operación. ¿Qué va a recibir esto como argumento? Nada, porque voy a trabajar con el mismo tipo. Podríamos recibir, vamos a usar el atributo, ¿sí? Pero podríamos recibir otra cosa si queremos. Podríamos recibir un string, perdón, para definir algo en particular, o no, como ustedes quieran.
Y acá el secreto estaría en analizar el tipo genérico. Sí, son comodines, hombre. Podríamos analizar el tipo genérico if, por ejemplo, vamos a analizar campo genérico. Si campo genérico, por ejemplo, instance of, qué sé yo, integer, realizamos una determinada acción. ¿Sí? Podríamos decir return campo genérico. ¿Sí? Sabemos que va a extender de number. Capaz que esto no me lo permite porque el tipo No tiene está... que, eso, el tipo, Sí, no tiene que retornar porque no un... está definido. O sea, esto podríamos hacerlo de esta forma. O sea, yo acá lo que estoy diciendo es, si es una instancia de entero, retorname el campo genérico, por ejemplo. Y si no, retorname el campo genérico más 1. Pero como no sé el tipo de dato, ¿no? Yo puedo decir que si no es entero, tiene que ser, qué sé yo, float. Y si ahí en vez de t arriba le pones integer, Acá arriba, no sí. estaría haciendo un método genérico. O sea, vamos de nuevo. Fíjate que en este caso, campo genérico es del tipo T. Sí. Quien define el T es la instancia de esta clase. ¿Sí? Entonces, si yo quiero retornar ese campo genérico, tengo que trabajar con el parámetro. ¿Sí? Sí o sí. ¿Está? Sí, estoy procesando. No, para lo que me refiero, porque vos podés poner ese ejemplo que veo ahí, lo puedes usar, por ejemplo, para. Si yo la declaré con un genérico que me retorne. Poner un string que te retorne que te diga el número es un entero. Si es un double, que te retorne el número es un double. O sea, como para identificar qué le mandé yo por parámetro. Ok. También se puede hacer. Podríamos hacer algo así. If else, campo Ahí vendría bien genérico, un switch, porque instance va, of. Sí, puede debe ser. haber 20 millones de casos, ¿no? Vamos a hacerlo con dos nomás. Mm. Double. Bueno. Si campo genérico es una instancia de double, capaz que double no entra en los No es else if, else if. Tienes razón. A ver, ya. Ahora sí. Bueno, entonces retornaríamos. es un double. Es un double. Y si no, podríamos decir que, qué sé yo, no es un número. Es otra cosa. No es un número, podríamos decir. Pero es que tiene que ser sí o sí un número, porque vos abajo, arriba le pusiste que tenía que extender sí o sí de número. Bueno, no es entero No es entero ni doble. ni doble, por ejemplo. Mm. Ahí va. ¿Sí? Otra cosa que... Lo que pasa es que ahora acá estoy usando wrapper clases con tipos genéricos, pero otra cosa que se utiliza o que se puede utilizar bastante es, por ejemplo, para redefinir la forma de comparar los elementos, ¿no? O sea, si yo podría redefinir el equals, en este caso, haciéndome, aprovechándome de que tengo una clase genérica, para haciendo esto mismo, decir, bueno, si es un entero, comparo a esto como si fuera un entero, ¿no? Les doy un ejemplo muy específico. Si es un double, como un double. Pero si yo estuviera trabajando con cosas más complejas, por ejemplo, si es una persona, compara nombre con nombre. Si es un empleado, comparará número de legajo con número de legajo. Si es un, qué sé yo, otra cosa, compararlo de esta forma, ¿no? También podrían hacerlo de esa forma. Pero en ese caso, quizás no sería necesario trabajar con el extends number. Podrían trabajar directamente con un tipo genérico y ya está. ¿Sí? No habría ningún problema. De hecho, esto funciona igual. Lo que pasa es que ponerle, para este caso en particular, el extends number restringe la cantidad de tipos que mediante los cuales yo puedo instanciar esta clase.
¿sí? Lo restringe porque los que derivan de number son todas mis wrapper classes, ¿no? Int, double, etc. ¿Ok? Vamos a ver esto. Si yo creo un objeto del tipo genérica, y le digo que es integer, new genérica, le puedo mandar un número, ¿sí? Y ya lo definimos como entero. ¿Ok? Si yo hago entero, punto, get campo genérico, creo que era eso, ¿no? No, operación. Ahí va. Hace falta mandarle un mensaje, ¿sí? Podríamos sacarlo, ¿no? Así no nos molesta. Yo solamente quería mostrarles que podían hacerlo. Está, y coma. Esto lo podríamos meter en un system.println. Y cuando lo ejecute, me va a decir es un entero. Ahora, si yo le pongo double, y esto le pongo un número como double, ¿sí? Es un double, ¿ok? Y si yo creo un float, no es ni entero ni double. Esa es la información que nos puede dar, ¿sí? Pero insisto en que hay un campo de aplicación muy grande con respecto a los genéricos, ¿sí? Y no es algo que se pueda aprender en una clase, ¿está bien? Digamos, todo el campo de aplicación. Ustedes lo que se tienen que tratar de imaginar es que básicamente pueden hacer cualquier operación. ¿Cuándo usaría yo una clase genérica? Porque ahí es donde ustedes empiezan a entender qué es lo que pasa. Yo usaría una clase genérica cuando necesito tener uno o más métodos que realizan la misma acción, pero de forma diferente. Y ahí me van a decir seguramente, Martín, ¿no es lo mismo que se hace mediante la herencia? Sí, pero en este caso no tengo que definir una clase que luego sea una especialización de otra, ¿sí? Y otra clase más que sea una especialización de la primera, y no sería el caso específico, ¿no? Porque yo simplemente necesito un método que realice dos cosas iguales. No necesito heredar un atributo, un constructor. Simplemente estoy creando funcionalidad genérica en base a una clase genérica, ¿sí? Entonces, en esos casos son los en los que conviene capaz trabajar con generics en vez de con herencia, ¿sí? Es decir, si, si yo tengo un caso como el de animal y perro, obviamente voy a necesitar trabajar con herencia. Pero si tengo un caso donde tengo que, qué sé yo, comparar dos objetos persona, por ejemplo, pero las personas son de diferentes tipos y las tengo que comparar diferente por lo que son, porque son de instancias diferentes y se comparan diferentes por mi caso de uso, capaz que usaría una interfaz genérica o una clase genérica, ¿sí? Todo depende. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. Si yo quiero hacer un método de ordenamiento, por ejemplo, que me ordene cualquier cosa, ahí tendría una aplicación válida, ¿no? Si vos querés Oh, hacer un método de ordenamiento que te ordene cualquier cosa, eso sería una sí, aplicación válida. Pero ten en cuenta que lo que vas a tener que hacer es algo un poquito más em, complejo. Porque vos acá, fíjate que yo tengo una instancia de un elemento y a mí me permite este elemento generar métodos, ¿sí? Y en esta generación de métodos yo podría comparar quizás a lo que contiene esta instancia o a lo que contiene el atributo de esta instancia con algún valor que le envíe. Pero en tu caso, en el que vos decís, capaz que tendrías que definir dos parámetros, dos atributos genéricos,
No, pero ponele si la declarás estática la clase, como la clase, más calculo que tiene método de ordenamiento, ¿no? Math, creo que O no. alguna clase debería, ArrayList. array, ArrayList. y trabaja con genéricos, identidad, ¿no? Sí, ArrayList es una clase genérica, de hecho. Mm. Lo vamos a ver. O sea, ArrayList, Ah, ahí, de hecho ahí le estás pasando el el tipo de genérico. datos. Ya les dejo hablar un segundito. ArrayList tiene el método sorted, o sort creo que era. Que lo que hace es recibir un comparador que tiene que ser de cualquier tipo que sea superclase del tipo genérico definido en la clase. ¿Sí? Vamos a verlo arriba. Entonces, del elemento, ¿está bien? Tiene que ser cualquier cosa, puede recibir cualquier cosa que sea superclase del elemento, ¿ok? Vamos de nuevo. Y lo vamos a llamar C, ¿está bien? Define un valor, ¿sí? En base a un elemento, en base a un modificador o un contador. Y lo que hace es un arrays.sort, que este es otro método que está definido en la clase arrays, de el primer elemento, del índice 0, contra el size, que este es el tamaño del array list, comparando el elemento C que recibí por, eh, por el argumento. Si el contador es distinto al modificador, al contador este, lanzo una excepción, ¿sí? Si no, suma. Entonces, ahí lo va a ir ordenando gracias a este método que es el de sort. Si queremos ir a ver el método de sort. Esto es un bubble sort, si no me equivoco. A ver, déjenmelo chequear. Lo podemos ver en la documentación, igual. No veo que tenga los forros. En algún momento lo había analizado todo esto. Bla bla bla. Habla muchísimo. Team sort. Debe ser este. Sí, debe ser ese. Bueno, la idea es, si lo miramos un segundito, va a recibir un objeto C y otro A. O sea, son dos elementos. ¿Está bien? Si C es igual a null, entonces vuelve a empezar desde A. ¿Sí? From index to index. O sea, lo ordena. O sea, esto es recursividad. Claro, Es recursivo. Si ¿cómo se no, llama? Tiene es, otro recur- nombre, ¿sabes? es recursivo. O sea, este No, no, pero método. no el método, sino no la recursividad, sino el método de ordenamiento, porque Ah, eso el método de lo ordenamiento. manda, que lo hace como una especie de árbol y Ujú. después lo vuelve a juntar todo. La forma de analizar esto es mediante recursividad. No me acuerdo exactamente el nombre de este algoritmo. Pero creo que lo vamos a poder encontrar acá, si no me equivoco. Claro, se llama Team Sort. T-I-M-S-O-R-T. Lo había dicho. Sí, Tim Peters. Ahí está, Sí, es el Tim que Peters, supongo que es el y le que enseñó. creó este libro, ¿no? El método de ordenamiento está muy copado. Ujú. Bien. Al usar el t-extends tal, ¿se puede usar los métodos de la clase que le pongamos después del extends? Vamos de nuevo. Lo que vamos a usar es algo que derive de number. Por ende, si algo es subclase de number, significa que contiene esos métodos, ¿no? Los métodos de number. ¿Ok?
Entonces yo podría usar t punto o campo genérico punto y debería aparecer, ¿no? Eso es lo que me estás preguntando, Lean. Fíjate, tiene byte value. A ver, déjenme ver. Long value, short value. Todos estos deben provenir de number, ¿ves? Fíjate que dice javalang.number. Sí, se pueden usar, sin problema. Dami. Sí, Martín, perdón, estoy un poquito perdido con el tema. Volviendo al ejemplo que dabas, por ejemplo, T extiende de una clase X, ¿no? Sí, Lo primero que se me ocurre como para tratar de bajarlo a- al nivel, digamos, que comprendo es ponerle T, extiende de ponerle persona, que vos quisieras agarrar la clase persona, ujú, que es la clase más general de la cual heredan un montón de clases que vos quieras, estudiante, bien. empleado, lo que venga. Eh, que a mí lo que se me arma un poquito de lío ahí es con el tema de la herencia. ¿Por qué? Para lo mejor, para el ejemplo que estoy dando, no sé si es el mejor ejemplo usar un genérico como persona o Sí, usarlo como usar la herencia directamente. Eh, Eso es lo que estoy un poquito confundido entre el genérico y la herencia. ¿Qué me conviene usar según sea el caso? Como que bien. estoy ahí medio confundido. Lo que pasa es que quizás entiendo tu punto. Lo que tenemos que hacer o en lo que tendrías que pensar en ese caso es qué es lo que vos necesitas fabricar. ¿Sí? Si vos necesitas fabricar un método que haga algo, que permita hacer algo con respecto a las personas, o sea, si vos necesitas un método que interfiera directamente a las personas, es decir, que sea una acción de persona o sus derivados, ahí vas a usar las clases derivadas o la clase persona y que después hereden las subclases. Ahora, si vos querés realizar una acción que no tiene nada que ver, capaz, con, con, con más que pertenecer a determinada instancia por una cuestión de lógica de negocio, ¿sí? Y vos necesitas hacer quizás, como decíamos ahí, un ordenamiento, verificar si es de tal tipo y realizar una acción, o, eh, o cosas de este estilo, ¿sí? Bueno, capaz que ahí te conviene utilizar una clase genérica con esto que está acá. La verdad es que las clases genéricas, al permitirnos crear instancias genéricas, generalmente son usadas como el caso de ArrayList. Por eso lo traje a colación. Las clases genéricas generalmente se utilizan para justamente trabajar con tipos genéricos, ¿sí? En este caso justamente tenemos colecciones donde implementamos una interfaz y esa interfaz nos trae un montón de métodos que vamos a redefinir y a su vez vamos a definir un tipo de dato para esto, para este ArrayList en particular, para luego generar algo que se llama una colección, algo que sea iterable, etcétera, ¿no? Bueno, el caso de uso es muy similar acá. Lo que pasa es que me faltarían interfaces que poder implementar, me faltaría, digamos, poder definir en profundidad para qué quiero usar este campo genérico que tengo acá o este entero, ¿no? Esta clase. Lo cierto es que la limitación no, lo contrario. No tiene límites el hecho de poder utilizar un campo genérico. Me sirve para poder parametrizar un tipo en particular, ¿sí? Entonces es muy similar al polimorfismo, es más similar al polimorfismo que a la herencia esto, ¿ok? A eso voy. Por eso traigo el tema de las colecciones, donde nosotros trabajamos con una clase genérica, creamos una instancia de ella y luego utilizamos los métodos de la clase genérica para realizar acciones sobre los objetos que en este caso se están guardando como elementos, pero que en nuestro caso particular podría ser un atributo nomás, ¿sí? Ahí vale.
¿Estás mejor, Emi? Igual no se quemen mucho con el tema de generics. O sea, sé que es un tema que nuevo y que está bueno, pero eh, por lo menos en lo que respecta a esta cursada, no les voy a solicitar que creen clases genéricas. Si se da el caso, bueno, y se puede utilizar, yo les voy a decir si pueden, y si no, no hay drama. La verdad es que como vamos a trabajar con un framework, hay muchas de estas cosas que ya vienen resueltas, ¿sí? Como el hecho de poder trabajar con repositorios que son interfaces genéricas, ¿sí? Entonces, directamente tendríamos que ir a la implementación, ¿sí? No tanto a la creación de clases genéricas para resolver un determinado problema. ¿Está bien? Aunque formalmente me gusta el tema. No necesariamente mi clase genérica tiene que extender de algo. Eso ya se los había dicho. Esto lo podría hacer de esta forma. Entonces, esta operación podría analizar si esto es un string, si es una persona o si es un perro. ¿Ok? Podemos agrupar muchos tipos. Por eso es un tipo parametrizado. ¿Sí? Yo le pongo t directamente, puedo crear instancias de cualquier cosa. O sea, yo puedo decir que mi genérica es una instancia. Vamos a poner objeto genérico. Mi objeto genérico puede ser cualquier cosa. Puede ser un object, puede ser un ArrayList, ¿sí? Ojo, porque estoy metiendo como tipo un ArrayList de string, por ejemplo. ¿Ok? Y fíjense, ahora mi objeto genérico va a recibir como argumento un ArrayList. Eh, ¿Cómo era para crear? List. Puede ser cualquier cosa. Y ahora resulta ser, espérenme un segundito. Bueno, en este caso me está matando, pero no pasa nada. New ArrayList. Y ahí tenemos un ArrayList. Esto no es necesario. Entonces estoy creando un objeto genérico que tiene como atributo un ArrayList. Yo con ese ArrayList podría hacer lo que quiero. Vengo acá, creo un método que analice ese ArrayList, que ordene ese ArrayList, que modifique ese ArrayList, que saque el máximo de ese ArrayList. Lo que yo quiera. ¿Sí? Mi campo genérico acá va a contener el ArrayList que yo le mandé al constructor. ¿Sí? Yo podría hacerlo mucho más complejo y decir, bueno, en vez de un ArrayList, resulta ser que tengo un map. Un hash map, vamos a poner una implementación. Que tiene string, coma, integer. Y ahora podría trabajar con este diccionario en mi clase genérica. ¿Sí? Como crear nuestra propia implementación de cosas que ya vienen. ¿Sí? Los templates en C++, me lo dijeron varias veces, así que estimo que sí. Pero la verdad es que no tengo mucha idea de qué es un template en C++. Lo voy a tener que ir a googlear. Me hacen laburar, viejo. Forma de ir desestructurando un lenguaje estructurado. No es estructurado, pero sí nos da herramientas. Generics es parte de una de las herramientas que nos brinda Java para personalizar más las soluciones, ¿sí? No es más que eso, ¿ok?
podría tener campos en mi clase que no son genéricos también. Yo puedo decir private campo no genérico. Y hacer algo con ese campo no genérico. ¿Sí? No deja de ser una clase de Java. Nada más que necesitamos hacer cosas con este tipo en particular. ¿Sí? Si quieren podemos hacer algo más de este estilo. Ya con esto me voy, porque veo las caras y me preocupo. Podemos hacer una interfaz. O bueno, vamos a hacerlo como clase, así no los mareo mucho. Que sea, qué sé yo, sort generics. Ya que querían este ejemplo. Quiero llorar. Sort generics puede recibir algo como lo que les mostré antes. T extends number. Lo hice en otra clase para que les quede el otro ejemplo. Este código se los voy a dejar guardado. Les voy a dejar el ejemplo en main con la creación del caso genérico. Así no lo pueden replicar. Y podríamos tener un método de ordenamiento que reciba, por ejemplo, un elemento t que sea un array de object, que lo vamos a llamar object, y en base a este objeto podríamos tener un elemento temporal. O sea, así creo que era como funcionaba. Déjenme hacer un poco de memoria. Vamos a tener un for igual a 1. Sí, no es tan complejo, ¿eh? No se vuelvan... esto sería obj.length, porque esto es un array estático. Y más. Y dentro de esto necesitamos otro for. J igual a 0. Perdón, me faltó el int. J menor. Ahí, No es ¿no? una matriz, ¿eh? Ahora les explico. Sí, digan. No sé quién estaba ahí, Emi, decime. No, que no tenés que recorrerlo todo eso, ¿no es? Ahí está. No, menos sí, ¿no es ahí? No, menos 1. Menos uno. Hace un montón que no uno. Es más, si los busco todavía lo voy a Están tener. desbloqueándome recuerdos muy feos, quiero decirles. Ah, Merge se llama el otro, el que te decía hoy. Ese es lindo. Ah, sí. Objnj. Double value mayor a obj en j más 1, creo. Me falta el double value. Ahora sí viene la magia. Temp igual a obj en j. Y obj en j igual a obj en j más 1. Puede ser que se llama así, Algo No, así o era. sea, creo que en el segundo for lo tenés que inicializar en J igual a I. Porque si no va a arrancar siempre del principio del array. Creo, ¿no? No me acuerdo tampoco. Creo que era así. Porque vos te acordás que tenés que ir. O sea, vos pasaste el primero y lo almacenaste en el primer lugar. Y después tenés que arrancar con el segundo for del segundo elemento.
porque si no volvés a... lo tenés que ir dejando atrás. Ah, es verdad. Puede ser. Lo debo tener en algún lado guardado. No, ese es el Bubble Sort Ah, ¿este no es mejorado. Bulbasaur? Ese es el mejorado. Este es Tenés el razón, base. tenés Este es razón, el tenés razón. estándar, ¿eh? El mejorado es el que vos decís, el que va ignorando la fila anterior. Este es Mm. el más básico de todos. El primero Arranca de es el cero de doble. nuevo. Sí, es otro, es otro. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. Creo que era este. Bueno, nada. Me gustaría que esto vean si funciona o no funciona. ¿Está bien? Yo se los voy a subir y después mírenlo a ver si funciona o no. Lo hice medio rapidín porque es con lo que me acuerdo. ¿Sí? Pero bueno, le pueden mandar un array estático de cualquier cosa que extienda de number. ¿Sí? Crean una instancia y lo prueban. ¿Les parece? A ver, acá lo tengo. Ah, el primero es -1. Te tiro este. Dice meto la burbuja simple. Tengo un apunte de la facu hace como 10 años. Creo Creo que que se era así, parece ¿eh? igual. Creo que era así. Estoy bastante seguro. Ves que el primero tiene length -1, porque el último de todos no lo tenés que analizar, porque ya está, analizaste todos los anteriores. Claro. No, y lo que no sé por qué, Arranco de o este cero. será el mejorado, pero dice de la burbuja simple. A Fíjense. ver, impresión del vector, no. Fíjense de probarlo. Después. ¿Lo copias en el comentario? Ah, ¿lo vas a Eh, mandar ahora? lo voy a compartir en Drive. Sí. Bueno, Tengo otra cosita que regalarles. Pero este lo voy a copiar de un ejemplo que yo tenía. Si me aguantan 5 minutos, se los regalo también. ¿Quieren? Otro ejemplo de Generics. Está bien. Bueno. Qué alegría me dan que se quieran quedar. Ay, cierto, le puse el mismo nombre que el anterior. Ya, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Generics, no, Abrí el formulario mientras. dale. No me alcanzan los dedos, pero vamos. Ahí vamos. Sort Generic 2. En este caso vamos a trabajar con otra cosa. Y acá vamos a usar T. Y en este caso vamos a definir a esto sí. Perdón, que se me chingó. Y vamos a poner T. Extends comparable. Y a esto sí hay que definirlo como T. Ahí va. Vamos a tener lo mismo. En este caso me faltaría el método, perdón. Public void bubble. Es muy similar al otro, creo. Vamos a ponerle array de aux. Le pongo diferente texto para que sepan que son dos diferentes. Pero en esencia son lo mismo. ¿Por qué no me pone for j? Me encantaría. Ah, espectacular. Bueno, y acá ponemos array.length. Array.length. Que también creo que arrancaba. Vamos a usar el mismo algoritmo. Creo que lo puedo copiar y pegar, de hecho. No, acá viene la parte importante. If. Esto era array en j.compareTo. Y acá vamos a usar array en j más 1, igual que antes. Vale, vale, a 1. El compareTo
La diferencia que hay con lo que hicimos antes es que estamos usando la interfaz comparable y estamos usando el método compareTo que retorna tres posibles valores. -1, 0 y 1 cuando es distinto, igual o mayor. Menor, igual o mayor. ¿Sí? Menor, igual o mayor. J más 1 igual a 1. Perdón, ¿por qué me está diciendo esto? Ok. Esto era aux igual j en j. No era obj, era ar en j igual ar en j más 1 y ar en j más 1 igual a aux. Bueno, y ahí les quedó. También lo pueden probar si quieren. La única diferencia es que tiene un compareTo, ¿sí? Sí, lo que va a recibir es un array de un array estático de cualquier tipo, ¿sí? Y bueno, y lo va a ordenar, si es que puede. Mediante un método bubble sort. ¿Ok? Cualquier cosa que extienda de la interfaz comparable. O sea, vamos a ver. Fíjense que implementa comparable a integer. ¿Ven? Pero si yo voy, por ejemplo, a ArrayList, no se le puede mandar un ArrayList a eso, porque no extiende o no es una sub o no implementa comparable. ¿Lo entienden? Entonces ahí estamos restringiendo la cantidad de cosas que se le pueden enviar. ¿Sí? No más que eso. Igual que antes, pero con algo diferente. Exactamente. Uno es si implementa la interfaz comparable y el otro es cualquier cosa que sea un número. ¿Sí? Cualquier cosa que sea un número o todo lo que extienda de number y en este caso todo lo que extienda de comparable. O técnicamente como comparable es una interfaz, todo lo que implemente comparable. ¿Ok? Bien. Todo lo que implementa comparable tiene que tener este método compareTo. ¿Sí? Por eso es que obligamos a que implemente comparable. ¿Sí? Para que tenga implementado el método compareTo y podamos compararlo. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora les dejo subido este ejemplo.